En esta segunda presentación hablaremos de cómo ayudar a los pacientes a cambiar sus conductas desde la mirada de un modelo llamado transteórico. Los objetivos de esta presentación son entender qué es el modelo transteórico, conocer las 6 etapas de cambio y conocer los procesos de cambio y cuándo aplicarlos. Antes de empezar a recorrer este modelo, veamos una vez más cómo las conductas afectan nuestra salud. En este gráfico vemos cómo las conductas nocivas explican al menos un 40% de las muertes prematuras, porcentaje que podría ser mayor si consideramos la influencia del estilo de vida sobre nuestra predisposición genética, concepto visto en el módulo 1. En esta revisión sistemática de numerosos artículos, vemos cómo adoptar 4 conductas reduce la mortalidad por todas las causas en un 66%. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar ciertas conductas si hay tanta evidencia, ¿no?, a favor de las conductas saludables? Vayamos un poco al origen de estos dos modelos. A fines de la década del 70 y a principios de los 80, surgen con fuerza 2 propuestas para modificar conductas. El modelo transteórico, llamado así porque contempla el aporte de varias teorías psicológicas, y empezó a trabajar con fumadores. Y la entrevista motivacional de Miller y Rolnick lo hizo desde el problema del alcoholismo. Recuerden que en esa época los problemas de obesidad, mala alimentación y sedentarismo no tenían la magnitud de hoy en día. El modelo transteórico propone que los cambios se producen por etapas, que el cambio es un proceso que lleva tiempo. Las 6 etapas que propone este modelo son la precontemplación, la contemplación, la preparación para el cambio o la determinación para el cambio, la acción o cambio en sí mismo, el mantenimiento y la recaída como parte de este proceso. Vayamos a la descripción de cada etapa por separado. En la etapa precontemplativa, el paciente no considera hacer ningún cambio en los próximos 6 meses, horizonte de tiempo establecido por este modelo donde se puede predecir que el paciente no realizará ningún cambio. En la etapa contemplativa, el paciente ya considera hacer un cambio en los próximos 6 meses. En la etapa de preparación es un paso más, donde el cambio lo piensa ya en el próximo mes. El paciente ya está planificando, organizando o averiguando cómo concretarlo. La etapa de acción es el día 1 que realiza el cambio. La etapa de mantenimiento tiene una duración variable, indefinida, comienza luego de superar la etapa crítica de cada problema y termina cuando el paciente en su interior percibe que ya volver para atrás es una posibilidad muy poco probable. Y las recaídas en este modelo lo ve como algo normal y que pueden pasar varias veces antes de que el cambio se sostenga definitivamente. Vayamos a cada etapa por separado. Empecemos por la precontemplación. El precontemplativo puede no ser consciente del problema, pueden tener poca o distorsionada la información, pueden estar desanimados o simplemente, pese a conocer el problema, no quieren cambiar al menos en el corto y mediano plazo, digamos 6 meses. Suelen ponerse muy a la defensiva si se los presiona y si por alguna razón pasan a la acción rápidamente recaen. El objetivo en esta etapa no es que pasen a la acción, sino que pasen a la etapa de contemplación. El contemplativo está pensando en cambiar, pero todavía no está preparado. Tiene tantas razones para cambiar como tantas razones para no cambiar. Esta ambivalencia genera tensión y como es una situación incómoda esta tensión, posterga la decisión. Y pueden estar años en ese estado, en esta etapa, pero empiezan a considerar la posibilidad del cambio. Aquí hay más razones para cambiar que las que no. Hay más pro que contras. Empiezan a pensar en un plan, están más atentos, empiezan a averiguar, están más preparados para dar el paso siguiente. La etapa de acción es el día 1, ya comenzó, o sea, el día 1 dejó de fumar, está saliendo a caminar, está yendo al gimnasio, dejó de comer postre a la noche,
empezó la primera clase de meditación. Es una etapa que puede haber urgencias en mover a la situación anterior y dependerá de lo sólido que esté preparado en la fase previa o la fortaleza de sus objetivos. La etapa de mantenimiento ya pasó un buen tiempo, quizás 3 a 6 meses. Las tentaciones son menos importantes, está más confiado, pero es una etapa donde hasta que se solidifica y el cambio pasa a pertenecer a la identidad del individuo, puede haber recaídas, sobre todo ante situaciones de estrés. La sexta y última etapa son las recaídas, muy, pero muy comunes en cualquier proceso de cambio. No hay que verlas como un fracaso, es un punto clave. Es esperable que pase antes de sostener un cambio. Por ejemplo, en los fumadores por lo menos pasan por 4 o 5 intentos antes de dejar de fumar en promedio. Y lo interesante de las recaídas es tratar de buscarle el porqué y el aprendizaje de la situación. En general, pueden volver a cualquier etapa anterior, pero son pocos, el porcentaje es bastante poco, alrededor de un 15% los que vuelven a la etapa precontemplativa. En general vuelven a etapas más avanzadas. Vayamos a ver ahora los procesos de cambio. Estas son las maneras o métodos que utilizamos para cambiar una conducta según el modelo transteórico. Vienen de diferentes marcos teóricos. Hay procesos que son cognitivos, otros afectivos, otros evaluativos y otros más conductuales. Y según el modelo, para cada etapa de cambio se aplican diferentes procesos. Y además, para cada proceso hay diferentes estrategias. Es muy importante diferenciar un proceso de una estrategia. Ahora veremos cada proceso por separado. El primer proceso que vamos a ver es la toma de conciencia, que significa ser consciente de lo inconsciente y hacer explícitos pensamientos y sentimientos en relación a la conducta que queremos cambiar y los efectos para la salud. Por ejemplo, a un paciente fumador le podemos preguntar qué beneficios se le ocurren que podrían pasar si deja de fumar. Es una pregunta que lo hace pensar. Aumenta el nivel de conocimiento y comprensión sobre la naturaleza del problema. La reevaluación ambiental evalúa el impacto que la conducta o el problema representa para otras personas. Esto se puede fomentar que el paciente pregunte a otros qué impacto le produce su conducta. El clásico ejemplo es la mujer embarazada que deja de fumar al enterarse de la noticia de que está embarazada. Otras maneras son fomentar la empatía o documentales o testimoniales que pueden hacer cambiar la perspectiva del paciente. La activación emocional va por circuitos o caminos diferentes a la toma de conciencia más racional, va a niveles emocionales más profundos y tiene que ver cuando uno ve imágenes dolorosas o noticias muy duras que lo hacen tomar conciencia rápidamente y quizás en cuestión de segundos o inesperadamente uno cambia una conducta al enterarse de algo que lo impactó en forma muy importante. La autorrevaluación es una poderosa herramienta, es un poderoso proceso porque uno reflexiona sobre un problema que entra en conflicto en la conciencia del individuo. El famoso ejercicio de balance decisional, donde uno pone de un lado las cosas que favorecen un hábito y las contras de ese hábito, permiten ver con bastante objetividad cuál tiene más peso y bueno, y en esa reflexión uno puede tomar una decisión. También la lista de motivos para hacer algo positivo también es muy útil como refuerzo para inclinar la balanza y avanzar un paso más hacia la etapa de preparación. La liberación social a veces viene de parte de políticas públicas, como por ejemplo los ambientes libres de humo que tanto han ayudado a bajar la prevalencia de tabaquismo.
el tema del derecho por el otro, o sea, una fuerza externa, también colaboran mucho en este proceso de cambio. El compromiso es otra poderosa técnica, otro poderoso proceso porque uno acepta la responsabilidad que tiene para el cambio y es los que hacen los especialistas en tabaquismo se lo llama día D, cuando se pone una fecha para dejar de fumar. También es muy importante la comunicación a los demás, sobre todo a personas cercanas, sobre el compromiso que uno tomó y cuándo lo va a hacer. Las relaciones de ayuda hablan por sí mismas, son muy útiles para, sobre todo en los famosos grupos, los grupos de chat, los grupos de que se agrupan personas con la misma enfermedad, con el mismo problema, son muy positivos porque permiten ver el problema de otra perspectiva, la verdad que son muy beneficiosos en las etapas de cambio más avanzadas. El contracondicionamiento significa modificar ante una situación de estrés, por ejemplo, en vez de hacer una acción no saludable, modificarla por una acción saludable que produzca el mismo efecto buscado de relajación, en este caso. La recompensa es un viejo mecanismo para fomentar un cambio de una acción, un cambio de estado. Puede ser a través de un premio, también puede ser el reconocimiento de alguien, puede ser un ascenso laboral, digamos, distintas maneras de premiar por una determinada acción. El control de los estímulos significa tratar de modificar o evitar aquellas situaciones que me puedan llevar a tentarme y recaer en el hábito o en la conducta no deseada. ¿Qué procesos a usar según la etapa de cambio? Lo dividimos antes de tomar la acción y fíjense, ahí están las sugerencias, cómo en las primeras etapas, precontemplador y contemplador, se utilizan más procesos cognitivos y en la etapa de preparación son más procesos conductuales. Y estos son los procesos que más se sugieren en la etapa de acción y mantenimiento. Esta es una evidencia muy importante porque se analizó 12 conductas y se vio cómo en las 12 sucede un poco lo mismo con en la línea horizontal se ven las etapas de cambio y cómo las razones para cambiar van aumentando a medida que se avanza en la etapa de cambio y las razones para no cambiar que tienen mucho peso al inicio, empiezan a tener menos peso en las etapas de preparación y acción. Y se vio sostenidamente en los 12 estudios cómo sucede prácticamente lo mismo. La autoeficacia, que es un aporte de un importante psicólogo llamado Albert Bandura, es una medida de la confianza que uno tiene en lograr los cambios. En este modelo lo que se vio que a medida que se avanza en las etapas de cambio, la autoeficacia en lograr el objetivo aumenta. Bueno, hemos recorrido el modelo transteórico, que ve al cambio como un proceso y que la forma de comunicarse depende en qué etapa de cambio esté el paciente.